Bienvenidos sean todos ustedes a las 19ª jornadas de estomatología del órgano de operación administrativa desconcentrada en el Distrito Federal Norte. Vamos a dar inicio a las conferencias de manera puntual para todos aquellos que se han conectado. Les comentamos que la ceremonia de inauguración será a las 10 a.m. El primer ponente, por compromisos laborales, se ve en la necesidad de acortar su plática, por lo que presentaremos una serie de cápsulas de interés para todos. Sin más preámbulo, presentamos al doctor Óscar David Ovalle Luna. Él es médico cirujano por la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, miembro del Colegio Médico Lasallista, especialista en epidemiología en la Coordinación de Vigilancia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Diplomado en Métodos y Técnicas de Investigación Poblacional por la Facultad de Medicina de la UNAM. Diplomado en Infecciones Nosocomiales en Latinoamérica por la Universidad de Valparaíso, Chile. Diplomado en Gestión Directiva del Instituto Mexicano del Seguro Social. Profesor adjunto de Metodología de la Investigación de la especialidad en epidemiología de la Coordinación de Vigilancia Epidemiológica. Doctor, le damos la bienvenida, por favor, al doctor Óscar David Ovalle Luna, con el tema Situación epidemiológica en el país sobre SARS-CoV-2. Muy bien, doctor, le damos la bienvenida, Óscar David Ovalle Luna. Muy bien, entonces vamos a hablar en general de la epidemiología de COVID-19, su letalidad y el panorama mundial, enfocándonos evidentemente en los datos públicos abiertos que se tienen para esta enfermedad, tanto a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud, como también por parte de la Secretaría de Salud aquí en nuestro país, para conocer la dinámica de transmisión y la dinámica de cómo se está presentando este padecimiento y algunos aspectos importantes también sobre la transmisión del padecimiento. Como ya lo comentaron, bueno, pues evidentemente es un padecimiento enteramente respiratorio, cuyos mecanismos de transmisión en un inicio pues fueron un poco oscuros porque no se tenía precisión si era por microgotas, nanogotas o núcleos de gotas de flujo, la cual era el mecanismo, y entonces estos bioaerosoles no se sabía si eran bioaerosoles que pudieran estar quizás solamente como los núcleos de gotas mayores de 5 micras presentes en distancias de hasta 6 pies, que es lo que se maneja internacionalmente por la CDC de Atlanta o los CDC, o si eran bioaerosoles menores a 5 micras que pudieran permanecer en el ambiente después de que se emiten por el enfermo, pues durante una mayor distancia, ¿no? Entonces eso, pues sí, ha influido mucho también en conocer tanto la dinámica de transmisión y un dato muy valioso que vamos a comentarles, que es el número básico de replicación del padecimiento, o R0 que se le conoce de una enfermedad, y que evidentemente, pues dependiendo de esto, pues se modifica o se ha ido modificando este coeficiente de contagio o número básico de replicación. Entonces, iniciando entonces con la enfermedad, pues sabemos que esta surgió a finales del año 2019, por eso en ese entonces el nombre de nCoV 2019 o nuevo coronavirus 2019, por cuando se había identificado. Justo apenas en estos días, no se tuvieron oportunidad de ver en los medios, la OMS había enviado justamente una comitiva de investigación epidemiológica para poder discernir o identificar prácticamente cómo fue que se suscitaron los primeros casos en Wuhan, China, y si había habido algún otro lugar donde se hubieran presentado previamente los casos, en algún otro localidad o incluso en alguna otra región. Pero bueno, las investigaciones que se tuvieron pues fueron bastante contundentes en el punto en el que se menciona que pues el caso cero o el caso índice que se presenta efectivamente sí fue en esta provincia de Wuhan, China, y que bueno, evidentemente estaba interrelacionado con el mercado
de Huanan, que se encontraba ahí en la provincia de Hubei. Entonces, finalmente sí se ratifica esta información que el país emitió. Justamente iniciábamos el año nuevo del 2020 con esto, con esta información o con esta situación. Y pues bueno, este, había habido ya en el mes de diciembre de 2019 en esta localidad una serie de eventos que no estaban, Doctor Ovalle, si nos hace el favor de continuar, por favor. Gracias. muy bien. Bueno, entonces, continuando con lo que estábamos mencionando en relación a cómo se favorece la transmisión de estos padecimientos dada la migración, pues esto pues evidentemente que estamos comentando de que en 10 años hubo 6 declaraciones de emergencias sanitarias en salud pública, perdón, internacionales, pues nos habla evidentemente de esta parte donde existe una alta movilización o movilidad por parte de los, ¿cómo se llama? De los, de la gente a nivel público. Entonces, bueno, pues es importante esta parte. En 2009, por ejemplo, pues sabemos que fue la pandemia de influenza H1N1. En 2014, la propagación internacional de poliovirus, que en este punto, pues bueno, aquí, bueno, lo que se había identificado era que se estaba buscando la erradicación de poliovirus con la modificación de la vacunación. Entonces, ese es otro punto que también se encontraba importante porque habían encontrado en los Juegos Olímpicos justamente en, en Río, me parece, no, perdón, en el Mundial de Brasil 2014, justamente que en Río de Janeiro, específicamente, que habían encontrado poliovirus a nivel de aguas negras o aguas residuales, ¿no? Entonces eso también pues daba una alerta importante. El brote de ébola en 2014, que recordaremos también que incluso nosotros como país tuvimos alguna equipo de preparación y respuesta a nivel nacional. Zika en 2016 y 2019 nuevamente ébola. Entonces no había habido todavía en esos meses alguna situación particular, pero bueno, justamente actualmente, bueno, la emergencia por COVID-19, que en ese momento todavía no tenía ese nombre. Ese nombre, bueno, pues se le definió evidentemente posterior a esta parte en relación a cómo se denominaba la enfermedad por el nuevo coronavirus. Permítame, ahora soy yo el que está teniendo problemas técnicos para pasar la diapo, ya pasó. Entonces, a nivel mundial, evidentemente, bueno, estos son cortes lo más cercano al día de hoy posible. La OMS genera justamente pues estos informes o panoramas mundiales de cualquier padecimiento, no nada más de COVID, también los tiene de cáncer, los tiene de influenza, los tiene de muchos otros padecimientos y están disponibles justamente para su consulta en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí, bueno, pues identificamos muy fácilmente con los colores, que es una manera más visual de ver la incidencia que se puede llegar a presentar del padecimiento, donde existen lugares o países con más alta dinámica de transmisión que otros al momento. Esto no quiere decir que pues no se alcance todo el mundo, ¿no? Porque ha habido o hay países, por ejemplo, en el continente africano que aparentemente no pintan con colores más oscuros como el resto de los países. Y esto pues puede ser por dos causas únicamente. Una, o hay subregistro, que también puede ser muchas veces esta parte del subregistro, que no se tenga un sistema de vigilancia epidemiológica robusto, que no haya mecanismos a lo mejor de identificación viral suficientes en general a nivel de esos países, o bien que aún por la baja movilidad que pudieran llegar a tener en estas regiones, aún no está de forma epidémica el padecimiento en estas regiones y que se encuentren en fases más atrasadas de la epidemia. Aunque hay algunos otros países, cabe destacarlo, sobre todo Australia, Nueva Zelanda, que ustedes lo pueden ver ahí, que han tenido medidas por el otro lado efectivas en cuanto a la contención nacional de cómo enfrentan la pandemia, ¿no? Esto, pues, con estrategias bastante claras como el cierre total de fronteras. El país y estas regiones se pueden prestar muy fácilmente, a diferencia de otras regiones del mundo donde, pues, evidentemente no están aisladas,
pero en estas regiones, pues al estar tan aisladas, es fácil para ellos poder hacer esta parte de cerrar fronteras y de que no haya vuelos en prácticamente todo el año pasado. No hubo viajes que permitiera a Australia de gente que llegara a su país. Trataron de repatriar a la gente que pudiera regresar, pero evidentemente con estrictas medidas de confinamiento domiciliario para evitar la transmisibilidad, ¿no? Entonces esa parte, bueno, pues para esos países igual la dinámica de transmisión pues es más baja. Entonces, van más de 100 millones de casos, ahí lo podemos ver en la parte izquierda de la lámina y poco más de 2.300.000 muertes por la enfermedad, lo cual pues nos da una letalidad aproximada del 2.5%. ¿Sí? Entonces, esto de forma acumulada y mundial. Evidentemente, estos datos, y esto es algo que sí tenemos que siempre tener claro, que cuando interpretamos esta información, están objetos a algo que nosotros en bioestadística y epidemiología denominamos como sesgo de análisis. ¿Por qué? Porque pues, los países en general pues, van a tener dinámicas poblacionales diferentes. Entonces, no es lo mismo la población de un país envejecido a la población de un país joven, por ejemplo, o la composición demográfica de una localidad con respecto de otra. Y entonces esto, dada la dinámica poblacional, puede confundir los datos. Incluso también si lo tratamos de analizar con un método un poquito más elevado, como es analizarlo en forma de tasas de número de casos absolutos, que es la peor forma para hacer comparaciones por casos absolutos, porque evidentemente lo que les digo, cada país va a tener una población diferente, pero también las tasas pueden tener este sesgo de análisis que les comentamos, porque finalmente las tasas no están ajustadas o estandarizadas, lo denominamos en estas herramientas estadísticas, por variables que potencialmente puedan llegar a modificar estos resultados o confundirlos, así los denominamos. Entonces, cuando se hacen estos ajustes, podemos encontrar que posiblemente los datos que estamos analizando no sean como nosotros lo suponíamos de forma cruda o bruta, como se le denomina, o incluso en números absolutos, ¿no? Entonces, ese dato que les comentábamos, sí, a nivel mundial es de 2.5%, pero está confundida porque se distribuye a lo largo de los 210 países donde se encuentra la enfermedad y cada uno va a tener características demográficas diferentes que hacen que la letalidad pueda modificarse en el país, incluso en regiones, ¿eh? O sea, tan fino puede llegar a ser una región que a lo mejor tenga una letalidad mayor a 5 o 6 veces más que lo que se reporta a nivel, a lo mejor de un estado, o a lo mejor de un país, o a lo mejor del mundo, ¿no? Por esta situación que les comentamos de que no están estandarizando los datos. Entonces, bueno, la OMS en estos repositorios los pone de forma pública y pues también con una dinámica amigable para que lo podamos entender. Y ahí, pues bueno, evidencian desde el más o menos abril, un poquito antes que vemos en la gráfica de colores, cómo las diferentes regiones han estado presentando sus números de casos. Aquí son casos absolutos, pues para ver la magnitud que podemos llegar a tener. Entonces, el continente americano, pues evidentemente ha estado repuntando desde prácticamente abril hasta la fecha, a expensas evidentemente de Estados Unidos, volvemos a lo mismo, se confunde el resultado por un lugar donde pueden tener una mayor confirmación o a lo mejor mayor presencia o mayor dinámica de transmisión de casos que el resto del continente. Entonces tampoco nos habla de la realidad del continente esto, porque finalmente está a expensas de un solo país. ¿Sí? Entonces, Europa, bueno, ahí sí es un poco más uniforme la situación y otras regiones, ¿no? Pero lo que podemos ver es que ha habido oleadas importantes. Esto es más que nada lo que importa de este gráfico. Oleadas es que se han presentado, como cuando lanzamos una roca al río y que se presentan las ondas después de que cae la roca, las oleadas en la curva epidémica las podemos ver muy claramente entre agosto y octubre y evidentemente la que se esperaba a nivel mundial en la temporada invernal. Entonces, donde ha habido repuntes y repuntes mucho mayores de lo esperado. En relación a defunciones ha sido exactamente lo mismo porque depende evidentemente de la dinámica de transmisión de los casos. Entonces, si se están presentando más casos, evidentemente se pueden llegar a presentar más defunciones, en el entendido que durante prácticamente todo el año no se ha tenido como tal un tratamiento específico dirigido para la enfermedad. Ha habido esbozos de tratamientos diferentes que han estado
en boca de la comunidad científica durante todo el año. Se está iniciando con la parte de vacunación, que también se estuvo trabajando a lo largo del año. Entonces, prácticamente la enfermedad fue a libre evolución con las únicas medidas de contención posibles, que en este caso pues es la que se ha implementado a nivel mundial, no nada más en nuestro país. El distanciamiento social, la higiene de manos, el aislamiento si yo estoy con síntomas presumibles de la enfermedad. Entonces, y el manejo sintomático de la misma, y que el paciente o la gente que enferma pues acuda a recibir atención médica cuando pueda tener agravamiento de signos y síntomas, pero algo más allá que exista a nivel mundial durante todo el año, pues no existió. Entonces la enfermedad tuvo una libre evolución y entonces evidentemente las defunciones van a ir muy de la mano también con la parte de la incidencia de casos. Entonces, se han estado, y eso otra vez a nivel mundial ha ido mejorando también la dinámica de detección del padecimiento. En un inicio solamente se tenían los métodos moleculares, a pesar de que había métodos rápidos para identificar la enfermedad, pues estos métodos no estaban lo suficientemente validados en cuanto a algo que denominamos como probabilidades de detección, tanto positivos o negativos. Sensibilidad y especificidad son los términos que se denominan en este campo de epidemiología clínica. Entonces, muchos de estos métodos ofrecían muy baja sensibilidad, entonces no eran útiles para poder identificar justamente a un ¿cómo se llama? A un sujeto que pudiera estar con enfermedad, ¿no? Entonces, este punto pues también es importante. Actualmente a nivel mundial también desde hace varias semanas, meses incluso, han empezado a mejorar estos métodos de detección más oportuna y que bueno, pues también empieza a permitirnos conocer cómo se encuentra la dinámica de transmisión. Ahora, a nivel mundial también, la letalidad ha tenido fluctuaciones importantes. De inicio, bueno, pues cuando empezaba y dada la poca presencia de casos que se llegaban justamente a tener, precisamente la dinámica de letalidad pues era baja. Empezó a incrementarse justamente cuando en los meses de mayo, junio, que fue cuando empezó esta parte de letalidad mundial a la enfermedad a incrementarse, empezaron a haber algunas estrategias de tratamiento, no tanto terapéutico farmacológico, sino más bien de soporte, como la parte del decúbito prono, la parte de la terapia anticoagulante, etcétera, que empezaron a estudiarse y a tener cierto impacto a nivel mundial. Y por eso vemos que la curva de letalidad ha disminuido de forma importante a lo largo de todos los demás meses, hasta estabilizarse en este 2% que estamos comentando en la actualidad. A nivel de nuestro país, pues evidentemente la situación no es distinta a la del mundo. Nos encontramos con una alerta sanitaria máxima, es un evento sin precedentes en nuestro país. Entonces, igual a estos reportes cercanos a la fecha de hoy, 7 de febrero, con casos que pues finalmente rebasan los 2 millones de casos en nuestro país de forma estimada y casi los 2 millones confirmados para esta fecha 7 de febrero. Y en cuanto a las defunciones también, de forma confirmada y registrada 165,000 y estimada 185,000 defunciones. Algo que nos importa mucho también ver, y justamente en esta parte de la dinámica de transmisión, son los pacientes que están activos. Esto es la gente que está enferma actualmente. Evidentemente, estos datos que les ponemos de los 2 millones de casos, pues son datos acumulados, o sea, son gente que se ha ido enfermando a lo largo de toda la historia de la pandemia, pero pues actualmente activos en los últimos 14 días y que pueden llegar a ser transmisores, oscila entre un rango de 72,000 a 81,000 personas en todo el país. Entonces, y otros datos que también habitualmente se recolectan en los estudios epidemiológicos de caso, como puede ser si afecta más a hombres que a mujeres, afecta más, en este caso se ha presentado más en hombres, si ha sido preponderantemente ambulatorio o hospitalizado. Esto lo había mencionado en una estimación inicial a nivel mundial, que se esperaba que la enfermedad tuviera un comportamiento de 85% ambulatorios y el resto por ciento hospitalizados, repartidos ese 15% en 10% de hospitalizados no graves y 5% graves. Más o menos en México también tenemos esta proporción, aunque también las comorbilidades que presenta la población mexicana pues abonan negativamente para que el paciente pueda complicarse: hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo, que son cuestiones de salud pública nacional que han estado con nosotros durante muchos años. No hemos tenido
como país las mejores estrategias para abatir esto, porque pues sigue habiendo una prevalencia importante de hipertensión, de diabetes, de tabaquismo, etcétera. Y que bueno, esto evidentemente a la fecha pues nos cobra la factura como país en relación a que la gente pues va a empezarse o va a tener mayores complicaciones. Ahora, continuando con esto, la curva epidémica en nuestro país, la Dirección General de Epidemiología, quien en los reportes diarios emite estos reportes, justamente hacen estas estratificaciones, ¿no? De casos que realmente fueron negativos y sospechosos y confirmados. Entonces, la distribución es muy parecida para todos y vemos justamente igual por semana epidemiológica que corren de domingo a sábado de cada semana del año, desde la primera semana del año hasta la semana 52, justamente en este punto en oleadas, ¿no? En oleadas donde nosotros podemos identificar cómo ha estado la transmisión justamente en los meses de agosto, septiembre y actualmente en las semanas, desde la semana 50, que es diciembre, hasta la semana 4, por ejemplo, que es fines de enero, ¿no? Que es lo que se tiene igual disponible, que se presenta justamente de forma habitual en las conferencias vespertinas, donde vemos evidentemente este repunte de casos que igual que en el mundo, se esperó, en México también sucede. Entonces, que representa justamente esta parte de que hay muchísima más gente enferma actualmente que antes, ¿no? Otro punto importante también es el comparativo de los casos estimados y los recuperados. Hay gente que obviamente pues, se va recuperando, entonces también estos gráficos hay que interpretarlos de esta forma. Si van las oleadas sucediéndose en diferentes momentos del año, esperaremos que toda la dinámica de transmisión sea igual. Sí, me refiero a toda la dinámica, contagios, defunciones, estimados, recuperados, van con la misma dinámica. Lo único que aquí vemos, pues, es el número, ¿no? Pero justamente eso es lo que nosotros tenemos que analizar en relación a esto. O sea, todo va en función de las dinámicas de transmisión. Otro de los puntos importantes, bueno, pues en el tema de defunciones es que, por ejemplo, en el caso de edad, los grupos de edad donde más se pueden llegar a concentrar las defunciones son a partir de los 50 a los 70 años a nivel nacional. Y esto evidentemente pues es otro de los factores que han existido y que existen justamente como importantes. La edad, la presencia de comorbilidades en los pacientes que puedan favorecer las defunciones. Evidentemente, pues puede haber gente de otros grupos etarios diferentes que pueden tener también o pueden fallecer, ¿no? Pero si tenemos comorbilidades, evidentemente, pues esto nos va a incrementar la posibilidad. Entonces ahí, pues bueno, igualmente vemos los rangos de edad, ¿no? Entonces se va cargando conforme la población envejece la probabilidad de defunción. Incluso existen calculadoras que hacen estas estimaciones de riesgo. Ahora bien, otro punto importante entonces en relación a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro enemigo es esta parte que les comentaba yo del número básico de replicación o R0. Esta parte, bueno, pues es a cuántos casos se generan por cada caso primario. COVID-19 actualmente está con un rango de 3.1 a casi 6. Esto quiere decir que yo, enfermo, puedo contagiar hasta 6 personas más, ¿sí? Pero, por ejemplo, pues hay enfermedades mucho más contagiosas como el sarampión, que su R0 es de 12 a 18, o sea, cada caso puede generar hasta 18 más. ¿Y esto de qué depende? Pues depende evidentemente del mecanismo de transmisión. Si es una enfermedad que se transmite de forma respiratoria, evidentemente pues la posibilidad de contagio es mayor. Y si las partículas contagiantes son micropartículas o partículas pequeñas, menores a 5 micras, esta posibilidad todavía se incrementa más. Por ejemplo, en sarampión, que se sabe que son micropartículas menores a 5 micrómetros, la posibilidad es casi altísima. Un caso genera otros 18. COVID-19 sí se ha encontrado esta parte que se encuentra tanto en macropartículas como en algunas micropartículas y esto ha generado que la actualización sea hasta 5.9. De forma inicial era de 1.5 a 3.5 el R0 de COVID-19, podíamos contagiar a otras 3 personas, pero actualmente ya se ha descrito que podemos contagiar hasta 6 personas por cada caso disponible. Incluso hay algunas publicaciones que hablan sobre el tiempo estimado de contagio, que podemos, si nosotros estamos en una situación donde no hay cubrebocas de por medio y un enfermo, en
menos de 10 minutos ya nos contagiamos. Cuando hay cubrebocas, incluso pues podemos estar en una reunión sin sana distancia o en un lugar cerrado hasta 70 minutos de forma segura, pero a partir del minuto 71 la posibilidad se empieza a incrementar. Entonces, hay puntos importantes también en esta situación y que por eso obliga el uso de equipo de protección personal. Entonces, justamente, bueno, pues ha habido varios datos importantes que vamos a destacar aquí. La letalidad de otros padecimientos como MERS y como SARS-CoV-1, pues ha sido superior a la de SARS-CoV-2. Vemos MERS, que es la del Oriente Medio, hasta con una letalidad del 34%. Otro punto importante, bueno, pues el periodo de incubación que estamos identificando de 8.3 días. Desde que yo adquiero la enfermedad hasta que puedo empezar a manifestar signos y síntomas de la enfermedad. Entonces eso quiere decir que cuando yo llego al servicio sanitario, significa que yo ya llevo varios días incubando y que ya llegó a la causa suficiente de enfermedad para poder desarrollar incluso sintomatología, pero evidentemente pues yo soy contagioso a los demás miembros de mi comunidad, mi casa, etcétera, ¿no? Entonces esto pues evidentemente también es algo muy importante y muy relevante a entender cuando se trata de hacer los sistemas de confinamiento de la población, que es por lo que justifica que estemos aislados por lo menos 2 semanas, pero bueno, sabemos que podemos llegar a ser contagiosos hasta el día 7 a 10 de que nosotros iniciamos con esta parte, y a partir del día 10 empieza a disminuir la titulación o la carga viral, perdón, que tenemos de la enfermedad. Pero eso es algo también pues bastante importante. Ahora, en general, bueno, pues la duración desde que el paciente llega hasta la primera visita, en general, en algunos estudios que se han hecho, han sido de 5 o 6 días más o menos lo que tardan en llegar, consistente en esta parte que les comento, que es cuando empiezan a manifestarse síntomas de la enfermedad. En otro punto, bueno, hasta 12.5 días después de que el paciente inicia con síntomas es cuando los casos que necesitan hospitalización se van a hospitalizar. Y así, para la defunción, justamente también pueden llegar a pasar entre 12 a 18 días para poder tener una defunción en los pacientes, que evidentemente pues no nada más es por la parte de la infección viral propiamente, sino también muchos de ellos porque en la situación hospitalaria pueden adquirir una infección asociada a la atención de la salud. Entonces, al inicio, como comentábamos, la letalidad era muy alta, las diversas medidas de confinamiento han impactado en una menor letalidad y lo podemos ver en algunos estudios que se han realizado en algunos otros países cuando esto empezó. Y eso es lo que yo les comentaba, esta línea de tiempo, ¿no? Donde podemos ver desde la admisión cuándo los sujetos pueden llegar a presentar disnea o síndrome de distrés respiratorio o el ingreso a una UCI. Y entonces se puede llegar a presentar la disnea en cerca del 55% de los pacientes, como lo vemos abajo en los casos de este estudio, ¿no? Que se publicó en Lancet hace algunos meses. Ahora, otro punto importante es el personal de salud. En conjunto, el uso conjunto de mascarilla y protección ocular, pues ha ofrecido una protección global del 78% en la reducción de infección por COVID-19, que es lo que comentábamos. Cuando yo no estoy protegido con una mascarilla, pues en 10 minutos o menos ya me contagié, ¿sí? Entonces, pero si yo uso una mascarilla, las probabilidades empiezan a disminuir dependiendo si la uso yo y no el enfermo, si la usamos ambos, y sobre todo también si estamos en un ambiente de distanciamiento social o en un ambiente con buena ventilación, que es lo que les comentábamos, que igual a nivel mundial ha habido esta parte de estos estudios donde han dicho que, bueno, hasta 71 minutos en espacios cerrados con mala ventilación, con el uso de mascarillas por parte de todos, es el tiempo que se ha estudiado para poder decir que no existe todavía una transmisión efectiva. Entonces, otro de los puntos que también ha estado en boga, pues siempre ha sido la parte del contagio en el personal de la salud. Oscila entre 11 y 57%, es muy variable en general en el mundo. En MERS, el 20%, el 17% tuvo una infección. Y bueno, evidentemente, pues sí, también otro punto importante en cuanto a la letalidad en personal de la salud. Esto se explica porque evidentemente el personal de la salud, o el médico, la enfermera, etcétera, tienen una constante exposición a cargas virales elevadas de diversos pacientes. Entonces ellos pueden llegar a adquirir también por esto una complicación mayor en relación a este punto. Entonces, ha habido igual otras investigaciones en relación a si hay transmisión vertical o no. No es y no ha sido concluyente esta parte. Y otro punto importante también es en cuanto a la caracterización viral.
estos análisis de combinaciones o análisis clúster que se realizan justamente de muchas enfermedades, pues bueno, nos permiten identificar de las diversas espectros de enfermedad, cómo se pueden llegar a presentar las mismas. Y en Inglaterra se hizo un estudio a mediados de año donde encontraron 6 grandes grupos, uno donde pues la enfermedad va a ser similar a la gripe sin fiebre, otro similar a la gripe con fiebre, otro donde se puede presentar enfermedad gastrointestinal, otro que los clasifican en niveles severos con fatiga, con confusión y con dolor abdominal y respiratorio, y eso fue lo que identificaron como los 6 grandes espectros de enfermedad por COVID-19. Entonces, para que, bueno, y eso es lo que nos sirve justamente para hacer modificaciones en las definiciones operacionales de caso, modificar alguna situación de la vigilancia. En México la definición operacional se modificó en el mes de agosto de 2020. Y pues bueno, ahí pudimos captar con una mayor sensibilidad diagnóstica más pacientes que pudieran dar una prueba positiva. Ya finalmente, pues existe un halo de esperanza, ¿no? Con la parte de vacunación, que pues bueno, entendemos y debemos de entender que no es todo, porque pues bueno, la vacunación debe de ir de la mano también con el continuar con las medidas de confinamiento, etcétera. Y que bueno, pues finalmente países como Israel, pues son los que han tenido mayores avances en relación a esto y que sus resultados han sido bastante concluyentes en el hecho de que, bueno, pues disminuye la posibilidad de contagio, pero sobre todo la aparición de eventos graves en la población. Entonces, básicamente los países en general pues han estado ofreciendo vacuna a su población, pues, las campañas de vacunación están continuando a nivel mundial. Y otro punto importante, pues, es la efectividad. La efectividad que se está encontrando en estos productos biológicos, bueno, pues, para el biológico de Pfizer la han encontrado de un 95%, pero tomemos en cuenta estos cortes de los ensayos, ¿no? 18 de noviembre de 2020, por ejemplo, la Moderna igual con 94%, cuando todavía no se tenía la investigación clara en relación a la cepa sudafricana, a la cepa de Reino Unido, la brasileña y ahora a la mexicana, que son las que están en boca de toda la comunidad científica internacional. La que tiene resultados más recientes, por ejemplo, la vacuna rusa Sputnik, con las nuevas variantes, ha tenido una efectividad del 92% en estos estudios que se han estado realizando, y así otros productos biológicos que se tienen. Por ejemplo, AstraZeneca, que también ofrece una efectividad no despreciable. Entonces, bueno, pues finalmente en sí el mensaje de estos, bueno, es conocer cómo existe o cómo se estaba o ha estado transmitiéndose esta enfermedad. Ha tenido varias oleadas, como lo hemos comentado ahorita durante todos estos minutos que hemos platicado con ustedes, y que bueno, finalmente ha sido objeto de un evento sin precedentes en la salud pública mundial, ¿sí? Entonces, pues bueno, como les comentábamos, una disculpa otra vez, por compromisos laborales, pues tuvimos que acortar bastante el tiempo de la presentación, no tanto el contenido, pero bueno, daremos algunos minutitos si tienen algún tipo de comentario, pregunta, respuesta, etcétera. Justamente nos comentan, ¿serán datos epidemiológicos ya contundentes o creemos que habrá grandes cambios? Finalmente, la dinámica de transmisión que nosotros esperamos es que la vacunación y las medidas de intervención favorezcan la disminución de la transmisión en los futuros meses. ¿Sí? Entonces deberíamos empezar sí con oleadas todavía, pero en sentido decreciente, ¿sí? Encontrar disminución en la incidencia de casos, pero todavía con ciertas oleadas, pero ya siempre en tendencia decreciente, ¿no? Entonces, evidentemente estos datos van a ir disminuyendo. Si no hubiera habido una intervención mundial como la vacunación o si no se encuentra un tratamiento, porque también se están estudiando algunos tratamientos en algunos países. España está estudiando algunos tratamientos que se utilizan para mieloma múltiple, etcétera. Entonces ese punto pues también puede llegar a disminuir la dinámica de transmisión. Muy bien, en relación a esta parte de los respiradores KN95, los KN95 y los N95 tienen o ofrecen una eficacia parecida en relación a la exposición que se puede llegar a tener. Todos estos en la práctica diaria tenemos también que hacer nosotros el balance costo-beneficio, ¿no? Porque también, evidentemente, estos insumos no son baratos. Entonces, al no ser insumos baratos, yo no puedo, sí podría y debería a lo mejor estarlos cambiando tras cada intervención, pero en el sentido de que pues esto
dado que esto va a ser diario o ha sido diario durante mucho tiempo, no nos permite tomar esta decisión de que se utilice de forma diaria, y estos kits del equipo de protección personal que se utiliza en general nos deben de durar al menos la jornada laboral que tengamos con nuestros pacientes, ¿no? Dada la parte económica, pero más allá de esto no está ya recomendado, porque evidentemente si se humedecen, si tienen algún tipo de ruptura, etcétera, pues incluso hay que sustituirlos de inmediato, ¿no? Entonces dependería también de esas condiciones de uso. Ahora, el riesgo en el trabajo en el consultorio odontológico sin ventilación, pues, como lo comentábamos, de las áreas, no nada más consultorio epidemiológico, odontológico, sino en general, tienen que tener buena ventilación. Si no, debemos fomentar que haya una adecuada ventilación en nuestro espacio, o reubicarlo, porque sí, sin ventilación esto pues sí es de alto riesgo. Como comentábamos en relación a las vacunas, los datos son contundentes. La vacuna Sputnik actualmente ofrece y tiene resultados benéficos, incluso con las nuevas cepas, a diferencia de las otras dos, que prometen que pueden ser efectivas, la vacuna de Pfizer, pero no han tenido ensayos actualmente. La que sí ha tenido ensayos es la vacuna Sputnik. Entonces sí es una vacuna que si aparece en esta publicación, pues evidentemente, pues sí tiene una buena efectividad. Entonces, sí, finalmente en los países donde se ha estado utilizando han encontrado, justamente ahorita con las nuevas variantes, que existe esta parte de efectividad adecuada. Muchísimas gracias por su preparación. Le haremos pronto llegar esta constancia. Muchísimas gracias. Vamos a Gracias a ustedes continuar por con la una invitación serie a su de evento. cápsulas de gran interés para la comunidad estomatológica. El triaje o trillado es un proceso de selección de pacientes orientado a buscar la mayor y más segura eficacia clínica, y se encuentra determinado por diferentes criterios, algunos ajenos al paciente, como las instalaciones, los recursos disponibles y las condiciones externas, como catástrofes, guerras, accidentes múltiples, etc. En el caso odontológico, esta selección debe ser orientada específicamente por dos criterios. El primero se encuentra basado en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y se refiere al nivel de urgencia del paciente. Por ejemplo, 1. Presencia de inflamación y extensión de esta. 2. Sangrado importante resultante de una cirugía previa o de un traumatismo severo. 3. Traumatismo del área orofacial acompañada por dolor severo. 4. Presencia de dolor dentario que no cede con medicación habitual. Y 5. Cualquier otra situación de emergencia que sea inaplazable, no pudiendo demorarse en el tiempo. El segundo debe estar determinado por la bioseguridad y la gestión del riesgo de contagio que implica la atención de cada paciente. En este sentido, el criterio 1 debe estar subordinado a los hallazgos del criterio 2, y este segundo criterio a elementos tales como la reconversión o reingeniería aplicada a nuestros consultorios que los haga más seguros para pacientes y personal que trabajamos y convivimos en este espacio, además de barreras de protección del personal y de equipos, el uso de elementos y agentes de desinfección de nuestros recintos, protocolos de acceso a las áreas clínicas y a las áreas comunes, etc. Un punto fundamental definido por la OMS es que cada paciente debe ser visto como un potencial agente de contagio. El contenido básico del cuestionario, que se realizará en línea, ya sea por teléfono u otros medios, debe incluir las preguntas específicas sobre el paciente, sobre las personas que viven y conviven con él, así como el entorno en el que vive y se desenvuelve. También debe ser lo suficientemente extenso como para formar un criterio informado que nos permita dar una segunda acción, el segundo paso, que puede ser 1.
controlar en línea o seguir controlando en línea el padecimiento o requerimiento de atención y evolución del paciente. 2. Si las condiciones de bioseguridad de nuestras instalaciones y de nuestro equipo lo permiten, agendar una cita como atención prioritaria para el paciente. O 3. Agendar una nueva consulta virtual al menos 15 días después de esta y sugerir al paciente la supervisión médica por sospecha de contagio y seguir la evolución del padecimiento del paciente en línea.